Pues muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Continúo con lo que es el tema, la vida cristiana normal, pero enfocado a lo que es lo que podemos hacer para edificar la iglesia. Hoy quiero considerar lo que viene siendo lo correspondiente a la forma de hablar. Aunque usted no lo crea, a través de nuestras palabras podemos bendecir o maldecir, podemos edificar o podemos destruir. Y aunque no lo crea, las palabras son tan fáciles de ser usadas para causar daño a la distancia, sin que estemos físicamente uno ante el otro. Es más peligrosa que un arma. Un arma tiene sus límites, pero al hablar no hay límites realmente. Por eso Santiago dice que el hombre controla a un caballo con un freno. Le amarra un cordón, un mecate y lo controla. Los enormes barcos con un timón. Aún podemos ver el tren, el ferrocarril con sus cientos de carros, y ahí el maquinista tranquilamente va controlando con palancas. Pero la lengua, que es un órgano pequeño, y qué daño hace. Y aunque no lo crea, también dentro de la iglesia de Cristo, ese pequeño órgano puede causar destrucción. Pero nuestro enfoque es que sea edificación. Por eso, ¿qué es lo que podemos hacer para edificar la iglesia? Hable positivamente. Hable positivamente. Donde leímos en Efesios 4:29, que nuestro hablar, nuestras palabras sean usadas para edificar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué? Buena para la necesaria edificación. Esa palabra necesaria, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir necesaria? Es una necesidad de edificarnos unos a los otros. ¿Lo necesitamos? Sí, es una necesidad. Así como necesitamos comer para mantener nuestro cuerpo y que tenga salud, también la iglesia necesita palabra buena, palabra que edifique a los demás. Necesitamos palabras que edifiquen a los demás. Es importante que aquí Pablo hable de esa manera, que sea buena para la necesaria edificación. ¿Necesitamos ser edificados? Claro que sí. Aún Jesucristo mismo en su promesa dice que Él va a edificar su iglesia. Así que la voluntad de Cristo es que su iglesia sea edificada, que su iglesia crezca. Así que si es la voluntad de Cristo para su iglesia y nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, necesitamos también estar trabajando en la edificación. Pero déjeme decirle, usted puede edificar la iglesia con sus palabras o puede destruirla también. Por eso es importante que estemos teniendo cuidado con nuestras palabras. Si queremos ser nosotros instrumentos que Cristo use para edificar su iglesia, muy bien, que nuestra boca sea usada para edificar la iglesia. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. ¿De qué forma nosotros manifestamos la mentira? A través de nuestra boca. ¿La mentira destruye o edifica?
Caray, hay quien dice las dos cosas. Dice, cuando es una mentira piadosa, cuando es una mentira blanca, pero la mentira edifica, ¿no? Va a acarrear destrucción. ¿Por qué? Porque aunque sea una mentira blanca o piadosa, es un engaño, no es la verdad. Por eso se dice, desechando la mentira, ¿qué vamos a hacer con esas mentiritas blancas? Con esas mentiritas piadosas. Desecharlas. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad duele en ocasiones y duele mucho más que una mentira. Pero ¿qué tenemos que hacer para edificar la iglesia? Hablar la verdad. Aunque duela, sí, hablar la verdad. ¿Cada uno con quién? Con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y por eso es importante de nuestro vocabulario ir haciendo a un lado la mentira. Si Cristo desea que su iglesia sea edificada, si nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, entonces es nuestra responsabilidad ¿qué? Edificar la iglesia de Cristo con nuestra forma de hablar. Si es una mentira piadosa o una mentirita blanca, ¿qué hay que hacer? Desecharla. Deséchela. Por eso dice, desechando la mentira, del color que sea, es mentira. Pecado es pecado. Así que tenemos que crecer en esa área. Si queremos que la iglesia sea edificada, tenemos que hablar la verdad cada uno con nosotros, entre nosotros. Y es una forma de que vamos a participar con nuestras palabras en la edificación de la iglesia. ¿Qué más podemos hacer con nuestra boca, nuestras palabras? Hable positivamente de la iglesia. Hable positivamente de la iglesia. Por más que usted vea fallas o cosas para criticar. ¿Hay alguna familia perfecta? Y si la iglesia es una familia, ¿hay iglesias perfectas? No. En todas siempre va a haber algo que señalar. Pero, ¿eso será edificar? ¿Estar criticando? ¿Estar señalando? No. Hace algunos años escuché a una persona que dijo, yo jamás iría a esa iglesia. ¿Qué pasaría o qué le pasaría en esa iglesia? No sé. Pero realmente el problema sería la iglesia o sería la persona. Claro, yo nada más pensé, pero también de alguna forma consideré a esa persona. Porque si hablamos de que la iglesia es nuestra familia, ¿cómo se siente usted cuando alguien de su misma familia habla mal de usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría, pues, si pasara eso? ¿Y eso qué es mi familia? Cuando el esposo habla mal de la esposa y la esposa se da cuenta, o a la inversa, ¿cómo se siente el cónyuge? Mal. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? Que estamos más dados o tenemos tendencia hacia ¿qué? Hacia lo negativo, hacia lo malo, tristemente. Pero nuestro hablar debe ser de tal manera que aún, a pesar de que en nuestra familia hay cosas para criticar, que no dañemos su imagen, su testimonio. Hable bien de su familia, sabiendo que no es perfecta. ¿Alguna vez Cristo se quejó de su iglesia? ¿Qué cree? Al contrario, ¿qué hizo por ella? Dio su vida, lo dio todo. Y él sabía qué clase
de personas formaba su iglesia o iban a formar su iglesia? ¿Él sabría? Sí, él sabría que por ahí va a estar un trini y que no es una monedita de oro. Pero a pesar de eso, él dio su vida. Él no espera una iglesia perfecta, solamente él es perfecto. Filipenses 2:14, alguien que lo lea. Filipenses 2:14. Adelantito de Efesios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones. ¿Qué es murmuración? ¿Qué es murmuración? Para secarse el sudor. ¿Sí? Murmurar. Generalmente cuando decimos, no, pues que hay murmuraciones, ¿qué quiere decir uno? ¿Es en el sentido positivo o en el negativo cuando se escuchan murmuraciones? Cuando se murmura generalmente es en el sentido negativo, aunque puede haber un murmullo de que mañana viene fulanito, ¿no? Ahí está. Entonces murmuraciones, no hablar en alta voz que todos se den cuenta, escuchen. Es, digamos, hablar de una forma secreta, que no sea fuerte, que muchos no se den cuenta de ello. Es como se dice, puede decir algo bajo el agua, ¿no? Algo bajo la mesa. Es de alguna forma hablar secretamente o en secreto, murmurar. Y generalmente es en el sentido negativo. Así que aquí la forma de edificar es que todo lo hagamos sin murmuraciones. Pero cuando se habla de murmuraciones, ¿qué órgano es el que usamos? De nuevo, nuestro hablar. Nuestro hablar puede estar haciendo cosas bajo el agua en el sentido negativo. Vaya a Hebreos 13:17, Hebreos 13:17, ¿qué dice? Hebreos 13:17. Obedecemos a sus pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Tendremos razones o motivos para quejarnos en alguna ocasión? ¿Sí? Yo creo que uno o varios o muchos. Y aún del liderazgo de la iglesia podemos quejarnos. ¿Pero es provechoso? ¿Será provechoso el quejarnos? ¿Qué dice aquí Hebreos 17? No quejándose. No quejándose. ¿Por qué? Porque no es provechoso. Cuando nos quejamos, ¿qué quiere decir? Que estamos, ¿qué? Inconformes, que estamos molestos, que no estamos satisfechos, que no nos gusta. Y el quejarnos, ¿cómo edifica la iglesia? ¿Y qué órgano es el que usamos para quejarnos? Híjole, pobrecito, ¿verdad? Bueno. Ahora, si se fija aquí, el sentido es que no es provechoso para el que se está quejando. No es provechoso para el que se está quejando. Es el que realmente está perdiendo más. En vez de ganar, está perdiendo más. Ahora, cuando hay una queja que tiene su justificación,
Bueno, antes de que llegue a ser queja, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a tratar el asunto o la situación. Cuando uno pone una queja, puede decir que ya agotó, hizo lo que fue necesario para tratar el asunto o la situación. Y si no se hizo caso, entonces sí llegamos ya levanta un reporte o una queja. Es en ese sentido, de que damos un paso sin haber buscado la manera de resolver X situación. Aquí es en el sentido de nuevo de quejarse, de hacer quedar mal a alguien. Es en el sentido negativo. Y aquí el sentido negativo es hacia quién, hacia el liderazgo de la iglesia. Que a lo mejor sí va a haber situaciones en las cuales hay que tratar algún asunto con el liderazgo. Y claro que se puede hacer. No está prohibido. ¿Por qué? Porque recuerde que también el liderazgo de la iglesia es como nosotros. Es imperfecto. Y formamos parte del mismo cuerpo, ambos. Pero aquí es en el sentido, digamos, negativo, cuando alguien se está quejando, que está hablando mal del liderazgo. Cuando se habla mal del liderazgo, ¿qué se hace con la congregación? Se pone en contra. Se pone en contra. Si esa persona que se queja es influyente o tiene peso en la congregación, va a ser una división. ¿Y dónde está la edificación? Al contrario, es destrucción. Por eso es importante estar considerando también hasta dónde podemos llegar con nuestra forma de hablar. Si usted se ve tentado a criticar, hágalo amorosamente. Crítica constructiva. Y esté dispuesta a proponer soluciones e involucrarse en la solución. ¿Cuántos de aquí son aficionados al fútbol? Levante su mano, no tenga vergüenza. O boxeo, o algún deporte. Al béisbol. ¿Qué diferencia hay en el que es espectador y el que es el jugador? ¿Qué diferencia hay de uno al otro? ¿Quién es el que puede estar criticando? El espectador, ¿no? Mira, aquel tonto, ¿dónde lanzó la pelota? O sáquenlo. Si yo fuera el manejador, quitaría a aquel y pondría a estos, ¿no? Pero, ¿quién es el que está realmente, digamos, esforzándose? El jugador es el que está en el campo de la batalla, en el campo de la acción. Y el espectador, pues, ¿qué generalmente está haciendo? Cuando no hace el jugador o su equipo favorito lo que esperaba o lo que quisiera el espectador, pues empieza a criticar, a abuchear. Que claro, cuando salen las cosas bien, pues claro, también el espectador está ahí animando, ¿no? Echando porras. Eso es natural. Pero cuando no es lo que se esperaba, cuando hay errores, cuando hay fallas, ¿por qué no también le echa porras? ¿Por qué no sigue animándole igual? ¿Para qué? Para que mejore el desempeño. Pero no, ¿verdad? Es a la inversa. Por eso cuando hablamos también en la iglesia, que sí puede haber situaciones, muy bien, si queremos criticar para edificar la iglesia, vamos a hacerlo de forma constructiva. Vamos a pensar, a proponer soluciones, pero vamos también a participar en esas soluciones, si queremos edificar a la iglesia. No diga las cosas solo para quejarse. Los que observan mucho y hacen poco, siempre son los más quejosos y criticones. ¿Será cierto? Si usted es una persona que no trabaja en la iglesia, no espere que los hermanos tomen muy en serio sus críticas.
Si usted trabaja en la iglesia, dos cosas van a pasar. ¿Qué está diciendo aquí? Pues siguiendo el ejemplo de los jugadores y el espectador. Hay quienes en la iglesia tienen ministerios, y hay quienes no están llevando a cabo un ministerio. Y en ocasiones se puede criticar el desempeño de los que tienen una responsabilidad en la iglesia. Pero cuando todos están ocupados, todos están trabajando, pueden pasar dos cosas. Primero, al trabajar usted va a valorar lo que se hace y difícilmente va a criticar. Al contrario, dará gracias a Dios por la dicha de ser un siervo de Cristo. Los que están trabajando, los que están llevando a cabo un ministerio, se esfuerzan, sí tienen sus fallas y todo, desean también mejorar. Y saben que difícilmente van a criticar. ¿Por qué? Porque sencillamente están más ocupados en cómo edificar que en ver las fallas. Y alguien dice, pues una mente ociosa es ¿qué? ¿Un taller de quién? De Satanás. Algo más que puede suceder cuando uno está ocupado en un ministerio. Verá que la obra no siempre es fácil y por lo tanto llegará a ser más comprensivo y pedirá apoyo en oración y acción. Vaya a Mateo capítulo 9, verso 37. Mateo capítulo 9, verso 37. ¿Qué dice Jesucristo en cuanto a la necesidad en el ministerio? Mateo 9, 37. Si alguien lo tiene, favor de leerlo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. ¿Hay necesidad que se tenga siervos, servidores de Cristo? Sí. Hay mucho trabajo, pero son pocos los siervos. Son pocos los siervos. Y si esos pocos siervos hacen un trabajo, y hay quienes lo están criticando. Bueno, ¿por qué esos que están criticando? ¿Por qué no mejor no se hacen siervos de Cristo también? Para que apoyen en la edificación de la iglesia. La mies es mucha, el trabajo es mucho, los obreros son pocos. Y aunque usted no lo crea, podemos decir en general en las iglesias, hacen falta siervos. Hacen falta siervos. Aunque no lo crea, aún en esta iglesia hacen falta siervos. Hacen falta siervos. Y qué importante sencillamente es también escuchar esas palabras de Cristo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Si queremos edificar la iglesia, entonces ¿qué tenemos que hacer en vez de criticar? Hacernos siervos ¿de quién? De Cristo. Hacernos siervos de Cristo. Cada uno puede hacer algo para edificar la iglesia. Desde trabajo con niños, ministerio con niños, jóvenes, adultos, tenemos mucha necesidad. Tal les diga, aunque es una iglesia, somos una iglesia pequeña, pues, ¿qué necesidades puede haber? Sí hay muchas necesidades, aunque no lo crea. Y por eso es importante tener en cuenta las palabras de Cristo. Recuerde, la obra no es fácil. Y Cristo mismo lo está reconociendo. Y hay necesidad en la obra. Y si queremos ser de edificación a la iglesia, hable bien de su iglesia. Hable bien de los que están en el ministerio, aun a pesar de las fallas. Porque recuerde, buscamos la forma como ser de apoyo, de ayuda a la iglesia. A pesar de lo mucho o lo poco que podamos hacer. ¿Qué más podemos hacer con nuestro hablar?
hable más de los logros y posibilidades. Hable más de los logros y posibilidades. ¿Sabe usted? En el mes de enero que pasó, el último proyecto que tuvimos con los niños pues fue la Bolsa del Samaritano. Se hizo una entrega de 100 cajitas. Se trabajó de una forma diferente. Y hasta ahorita pues hay una hermana que está trabajando, que ya lo comentó hace rato. Está trabajando los sábados y sigue y quiere seguir fieles los hermanos, las hermanas. Bueno, pues les felicito. Gracias a Dios. Ahí están unos logros. Posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades de seguir ahí trabajando? Tal vez más niños, más niñas se integren, más niños sean edificados, bendecidos con ese ministerio. Vea logros, vea posibilidades, que si son 2, que si son 3, o sea, aunque sea 1, que sean 2. Seguir adelante. ¿Cuál sería lo negativo? No, son nada más 2, son nada más 3 y me tengo que preparar, tengo que invertir tiempo, tengo que gastar dinero. Pues no, ya no le sigo. Pero cuando ve logros, cuando ve posibilidades, bueno, este niño, esta niña ha crecido, ha conocido a Cristo y puedo ser de bendición para su vida. ¿Qué me va a llevar de esta vida? ¿El carro, la casa, la cuenta en el banco? No. ¿Pero qué me va a llevar? Las almas que edifiqué, aquellas almas que llevé a Cristo. No sé si me entienda. Por eso hable más de los logros y posibilidades. Sea positivo y diga como Caleb. ¿Recuerda qué dijo Caleb y Josué después de que fueron a espiar? Cuando todos se quejaban, los 10 espías se quejaban. ¿Qué dijeron Caleb? Vaya a Números 13:30. Números 13. ¿Vieron lo positivo? Números 13:30. Si alguien lo tiene, favor de leerlo. Números 13:30. ¿Qué dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Más podremos. Cuando todos se quejaban, 2 hablaron positivo, Caleb y Josué. Cuando en la iglesia todos se quejan, con 2 que hablen positivo, pueden hacer que una gran diferencia. Si se fija, aquí tenemos a 2 hablando positivamente, Caleb y Josué. Más podremos nosotros, el Señor está con nosotros. Ellos podrían haber dicho, bueno, pues si la mayoría no quiere, pues vamos a hacer lo que la mayoría diga. Nos quedamos, no hacemos nada. Pero ellos no hicieron eso, no se fueron a lo cómodo, a lo fácil. ¿Qué hicieron? Tranquilos. Más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Y si Cristo ha dicho, edificaré mi iglesia, ¿lo cumplirá? Claro que sí. Pero tenemos que participar como iglesia de Cristo en la edificación de la iglesia. Y nuestra parte por lo pronto es con nuestra forma de hablar. Deberíamos, como Josué y Caleb, ver las cosas positivas, aunque todos vean lo negativo o lo vean negativamente. Deberíamos usar nuestras palabras más para invitar, más para enseñar, más para bendecir, para edificar. No gaste sus palabras en destruir.
no las gaste. Así que resumiendo, hable positivamente para que la iglesia sea edificada. Edifique la iglesia hablando positivamente. Edifique las personas hablando positivamente. Necesitamos más mensaje bueno que mensaje negativo. Aún en los medios de comunicación necesitamos más noticias positivas que negativas. Sí, o sea, así podemos, si se fijan, pensando nada más en lo que podemos hacer con nuestros labios, con nuestra forma de hablar, que nuestros labios pueden ser usados para edificar la iglesia y cada uno de nosotros puede hacerlo. Así que para que recuerde el mensaje, la frase, edifique hablando positivamente. Edifique hablando positivamente. Y quiera Dios que nuestro hablar sea para edificar no solamente la iglesia, sino también a la gente que nos rodea.